Para cerrar el ciclo, me toca exponer el tema que tiene que ver con la segunda venida del Señor. Y más que un tema de cristología, podríamos enfocarlo como un tema de escatología. Pero también hace parte de la cristología porque habla acerca de nuestro Señor. La iglesia de todas las épocas, la iglesia de todos los tiempos, ha anticipado con gozo la segunda venida de nuestro Señor. Así como su primera venida aseguró nuestra redención, su segunda venida es la esperanza bendita de la iglesia para la consumación de su reino. La palabra más utilizada en el Nuevo Testamento para señalar la segunda venida de Cristo es la palabra parousia. La parousia se refiere a la aparición, a la manifestación o a la venida de Jesús en gloria al cumplirse el tiempo. Se refiere a la expectativa que tiene la iglesia sobre la segunda venida o el segundo advenimiento de nuestro Señor. La Biblia, la palabra del Señor nos enseña que la venida del Señor será personal y será de manera visible. Me refiero a la segunda venida. Aunque su venida será con poder, incluirá más que una visitación de su poder. Incluirá su propia persona. Su venida no será secreta ni invisible. Su aparición será acompañada de nubes de gloria, así como su partida fue en la ascensión. Y habrá un despliegue celestial de aclamación acompañado por la voz del arcángel, tal cual como lo establece la palabra del Señor. En la segunda venida del Señor, la iglesia experimentará un arrebatamiento. Miren lo que voy a decir, permítame decir. Será arrebatada en el aire para encontrarse con Cristo cuando venga. La teología de la Reforma, y aquí quiero hacer énfasis, enseña que el arrebatamiento no será público, no será secreto, sino público y manifiesto. ¿En qué sentido? Su propósito no es llevarse a los escogidos por un tiempo mientras Cristo regrese en su segunda venida. El propósito del arrebatamiento es permitirle a los santos encontrarse con Jesús cuando vuelva y ser incluidos en el séquito durante la ascensión triunfal en su segunda venida. Su segunda venida de esta manera será asistida por la resurrección general, el juicio final y el fin del mundo. No es un arrebatamiento literal, que vamos a ser arrebatados y de pronto estamos sentados y todos vamos a desaparecer. No, es un arrebatamiento donde el pueblo de Dios, los escogidos, se van a encontrar con su Señor. Eso sucederá en la segunda venida. Los cristianos o los creyentes de cada generación son llamados o somos llamados a ser vigilantes mientras permanecemos en vela la perusia o la segunda venida de nuestro Señor, para que su venida no nos tome por sorpresa como un ladrón en la noche. También se nos anima a recordar esta manifestación futura y maravillosa para alentarnos en nuestro trabajo presente. Ahora bien, nadie sabe ni el día ni la hora de la venida de nuestro Señor. Muchas personas han tratado de calcular la hora solo para avergonzarse en el fracaso de sus predicciones específicas. El llamado de la Escritura con respecto a esto es que permanezcamos vigilantes. Debemos, por lo tanto, velar por los signos de su proximidad. Aunque Cristo se ha demorado por los siglos, haciendo que la esperanza de muchos se desvanezca, cada día que pasa nos acerca más a su venida. Y en esta mañana, en cuanto a la segunda venida de Cristo, voy a tocar 3 puntos importantes. El número 1, su expectación. Número 2, las señales de los tiempos. Y el número 3, su naturaleza. Y como conclusión, entonces veremos cómo el creyente debe esperar la segunda venida del Señor. Partiendo de nuestro primer punto, su expectación. El Señor ha venido a inaugurar su reino, pero Él viene de nuevo a introducir la consumación de ese reino. Aunque el reino de Dios es presente en un sentido, es aún futuro en otro, lo que nosotros comúnmente conocemos como el ya y todavía no. Es decir, aunque el reino de Dios se manifestó actualmente, y vivimos en el reino de Dios, aún falta la manifestación futura de gloria de la consumación de ese reino. Ahora, vivimos ahora entre las dos venidas.
Miramos con gozo hacia atrás, hacia su primera venida, y esperamos con expectativa su pronto regreso. En eso estamos todos de acuerdo, ¿correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Puedo continuar. Les decía, aunque el reino de Dios ya está entre nosotros, aún no se ha manifestado de manera total y perfecta. Jesús en su primera venida lo vino a anunciar y en su segunda venida lo vendrá a establecer plenamente en cuanto al reino de Dios. Ahora, la expectativa del segundo advenimiento o de la segunda venida del Señor es un acontecimiento de primera importancia en la escatología del Nuevo Testamento. Es así, mis hermanos, que la fe de la iglesia del Nuevo Testamento es dominada por esta expectativa. Cada libro del Nuevo Testamento señala hacia el regreso de Cristo y nos insta a vivir de tal manera que siempre estemos preparados para ese regreso. Veamos algunos ejemplos. Veamos según los evangelios, una persona que busque Mateo 16, 27, otra que busque Marcos 14, 62, otra que busque Lucas 12, 37 al 40, y otro que busque Juan 14, 3. 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Correcto. Estos textos que vamos a leer los encontramos en los evangelios. Hacen referencia acerca de la expectativa o acerca de la segunda venida de nuestro Señor. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ya observamos entonces cómo desde el Nuevo Testamento se está anunciando la segunda venida del Señor, aún en los evangelios. Leemos Marcos 14, 62. Y Jesús le dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Nuevamente los evangelios hacen referencia a la segunda venida de nuestro Señor. Esto quiere decir que la segunda venida de nuestro Señor es una realidad latente que se encuentra en los evangelios. Por lo tanto, el mensaje para nosotros como creyentes es velar, como lo dijo el Señor. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Leamos Mateo 24, 42 y 44. Lo voy a leer. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 44. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Esto nos insta una vez más, mis hermanos, a que como creyentes debemos permanecer en total expectativa, velando. ¿Y cómo hacemos para velar? ¿Cómo hacemos para velar? Alguien que me dé un ejemplo de lo que es velar. No todo el tiempo, por favor, porque no les entiendo. Creo que está en constante comunión con el Señor Jesucristo. Correcto. La forma de velar es estar preparados, estar en perfecta comunión con el Señor y utilizando todos los medios de gracia disponibles que tenemos. Correcto. Lucas 12, 37 y 40. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. El 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Una vez más, se insta al pueblo, a los creyentes, a estar preparados, velando. Leamos Juan 14, 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fueron palabras del Señor Jesús a los discípulos, diciéndoles: y si me fuere os prepararé el lugar, vendré otra vez. Una vez más, el mismo Señor afirmando que Él vendrá por segunda vez. Y leamos Lucas 21, 27. Dice lo siguiente: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran
gloria. Esto demuestra una vez más que la segunda venida de nuestro Señor es una realidad de la cual usted y yo como creyentes no podemos negar. Por el contrario, debemos permanecer velando para que el Señor nos encuentre de esa forma. Esto es lo que dicen los evangelios. Veamos qué dice Hechos de los Apóstoles. Veamos Hechos capítulo 1, versículo 11 y Hechos 17, 31. Los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Exactamente, vemos en las crónicas, en Hechos de los Apóstoles, cómo también se hace alusión acerca de cómo vendrá el Señor. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y le damos Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual buscará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Correcto. Una vez más vemos otra vez cómo las Escrituras hacen alusión acerca de la segunda venida del Señor. Leamos 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Una vez más, alusión a la segunda venida de nuestro Señor. 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y para terminar, cerremos con Tito capítulo 2 versículo 13. Hay muchas citas más que hablan acerca de la segunda venida del Señor, que apoyan todo esto concerniente a lo que es la segunda venida del Señor. No digamos que apoya, sino que valida o que ratifican lo que el Señor había dicho con respecto a que vendría por segunda vez. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Correcto, el apóstol Pablo le escribe a Tito, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y hay otras citas más, Hebreos 9:28, Santiago 5:8, 1 Pedro 5:4, 2 Pedro 3:10, 1 Juan 2:28, 1 Juan 3:2, inclusive Apocalipsis hace una gran revelación acerca de cómo será la segunda venida de nuestro Señor. Leamos Apocalipsis 1:7 para reafirmar lo que dice con respecto a la segunda venida de nuestro Señor. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y lo que dice Apocalipsis 3:11, el mensaje que envía el Señor con respecto a las iglesias, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Una vez más observamos cómo a través de todos los evangelios, y estamos tocando nada más el Nuevo Testamento, hace alusión acerca de la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, es una realidad que la segunda venida del Señor se hará manifiesto y será un evento público, no será un evento privado que yo esté en mi casa y voy a ser arrebatado, no. La manifestación del Señor será público, que todos, absolutamente todos, vamos a verlo, cómo se manifestará el Señor en su segunda venida. Ahora, esto es con respecto a la expectación, estamos tocando el primer punto, de la segunda venida del Señor. Y esta misma expectación del regreso de Cristo debería marcar a la iglesia del Señor en el día de hoy. Si esta expectación ya no está presente, entonces hay algo radicalmente equivocado en medio de nosotros. Y seríamos como aquel siervo infiel que habla en Lucas 12:45. Veamos qué dice Lucas 12:45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón,
señor tarda en venir y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse? Correcto. Es el siervo infiel que tiene o retarda la promesa del Señor y entonces vive su vida de esa manera. Cuando nosotros como iglesia nos apartamos de la expectativa de que el Señor vendrá, entonces vamos a comenzar a vivir como ese siervo infiel. Es decir, vamos a comenzar a vivir nuestra vida como iglesia, como creyentes, apartados de la realidad de que el Señor va a venir. Desafortunadamente, mis hermanos, eso es lo que está aconteciendo en la mayoría de nuestros medios cristianos. Vivimos una vida de cristianos, de creyentes, pensando que el Señor va a retardar su promesa de la segunda venida. Entonces comenzamos a hacer, no somos mayordomos de los bienes o de los dones que el Señor nos dio y comenzamos a despilfarrarlos o a mal utilizarlos. Es decir, comenzamos a maltratar a nuestros hermanos creyentes, imponiéndoles cargas que nosotros mismos no somos capaces de llevar. Y cuando nos apartamos de esa expectativa, no viviendo con la esperanza de que el Señor vendrá pronto, entonces nos convertimos en ese siervo infiel. Juan Camilo. El versículo siguiente, el 46, también lo deja claro. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Correcto. Esa es la parábola del siervo infiel. ¿Qué sucede? Que esa parábola es precisamente esto. Aquel siervo que no está preparado vive la vida de una manera que no espera que su Señor venga. Recordemos que el día y la hora nosotros no la sabemos, pero ni el mismo Señor la sabe, solamente el Padre. Casualmente, el último himno que cantamos en la última estrofa habla acerca del tema que estamos desarrollando hoy. Dice, en la última estrofa dice, no sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer, ni sé si por la muerte de pasar o yo subiré con él. O sea, habla acerca de ese no conocimiento de ese día, el cual todo creyente debe simplemente esperar en el Señor, que es el que sabe cuándo va a ser el día que determina. Correcto. Es nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir debe ser como creyente de tal forma que nuestra vida siempre esté apuntando a la santidad de Dios. Ahora, puede haber varias razones que expliquen la pérdida de este sentido de expectación. Nosotros debemos vivir con ese sentido de expectación, es decir, estar a la expectativa de que algo va a suceder, y ese algo es la segunda venida de nuestro Señor. Ahora, puede ser que la iglesia se halle tan ocupada en intereses materiales y seculares que sus intereses de la segunda venida se estén diluyendo, se estén yendo hacia otro lugar. O puede ser que ya muchos cristianos no creen en un regreso físico y visible de nuestro Señor. Puede también ser que muchos sí creen en el regreso visible, pero que han relegado este evento futuro y lo piensan como algo lejano y por eso viven la vida de la forma en que la están viviendo. Ahora, mis hermanos, cualquiera que sean las razones, la pérdida de esta expectación viva y vital de la segunda venida de nuestro Señor es una señal más de la seria enfermedad espiritual que afrontan la mayoría de nuestras iglesias hoy en día. Aunque puede haber diferencias entre nosotros sobre varios aspectos escatológicos, todos los cristianos deberíamos vivir con la expectativa de que el Señor vendrá. No se trata de dialogar o de pelear por asuntos escatológicos o teológicos, pero sí se trata de tener claro que el Señor vendrá por segunda vez. Nuestro segundo punto hace referencia en cuanto a las señales de los tiempos de la segunda venida de nuestro Señor. En cuanto a las señales de los tiempos, esta expresión es usada comúnmente para describir ciertos sucesos o situaciones que se dice que van a preceder o señalan acerca de la segunda venida del Señor. Aunque comúnmente pensamos que las señales de los tiempos apuntan hacia un futuro, estas señales indican primero lo que Dios ha hecho en el pasado. Veamos Mateo 16, versículos 3 y 4. Mateo 16, versículos 3 y 4. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada,
sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. ¿Qué podemos observar en este versículo que acabamos de ver, que acabamos de leer? Decíamos que las señales apuntan, por lo general nosotros tenemos claro que las señales apuntan hacia eventos futuros, pero el Señor deja claro que también las señales indican primero lo que Dios hizo en el pasado para después apuntar hacia hechos futuros. ¿Y qué fue lo que observamos en el versículo? Observamos que esta generación estaba demandándole una señal para ver si él era el Señor. El Señor le dijo, señal no le será dada, sino la señal de Jonás. ¿Sí sabemos cuál es la señal de Jonás? ¿Sí sabemos cuál es la señal de Jonás? Correcto, el pez lo tragó y duró 3 días en el vientre del pez. De la misma forma, el Señor iba a ser sepultado 3 días y iba a resucitar al tercer día. Esa era la señal, un evento pasado, pero el Señor lo estaba utilizando para mostrar un evento futuro. Ahora, las señales de los tiempos también apuntan hacia el fin de la historia, particularmente hacia el regreso de nuestro Señor. Veamos Mateo 24, versículos 14, 29 y 30. Mateo 24, versículos 14, 29 y 30. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo puede leer, por Y favor? será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su esplendor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, y con poder y gran gloria. Es decir, las señales también apuntan hacia el final de los tiempos. El Señor describiendo cómo será su segunda venida y qué señales antecederán a esta segunda venida. Ahora, las señales de los tiempos revelan la continua tensión en la historia entre el reino de Dios y los acontecimientos del mundo en esta tierra. Ahora, las señales de los tiempos son medios de gracia que nos acercan más a nosotros a la presencia de Dios. Y las señales de los tiempos demandan constante alerta. Mateo 24, 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aunque las señales de los tiempos están realmente presentes a través de toda la historia de la iglesia cristiana, estas o algunas de ellas asumirán una forma más intensa en el pasado, y estas señales se agrupan de la siguiente manera, o yo las agrupé de la siguiente manera. Número 1, las señales que evidencian la gracia de Dios con respecto a su segunda venida. Veamos qué dice Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Estas son señales que evidencian la gracia de Dios, y una de esas señales es que el Señor iba a derramar su espíritu, y estamos hablando en el Antiguo Testamento. Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero son señales que evidencian cómo la gracia de Dios iba a manifestar antes de la segunda venida de nuestro Señor. Y vuestros jóvenes tendrán sueños y verán visiones, es decir, el derramamiento del Espíritu Santo sobre cada uno de los creyentes. ¿Correcto? Y esta señal la vimos manifiesta ¿dónde? En el Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles. Estaban todos reunidos unánimes cuando de repente el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de los que estaban presentes en ese momento, y se cumplió la profecía de Joel. Esto es en el Antiguo Testamento. Veamos entonces Mateo 24, 14 o Marcos 13, 10. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Correcto.
quiere decir la expansión del Evangelio hacia todas las regiones del mundo. Ahora, esta señal no quiere decir que cada una de las personas del mundo debe ser convertida antes que Cristo regrese. No quiere decir eso. No quiere decir que todas las personas del mundo van a ser convertidas antes de que Cristo regrese. No, quiere decir que el Evangelio debe ser predicado. Recordemos que la conversión no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Nuestra misión entonces, ¿cuál es? Predicar el Evangelio y hacer que el Evangelio sea extendido hacia todas las naciones. Tampoco quiere decir que cada individuo sobre la faz de la tierra debe escuchar el Evangelio antes de la parusia. Lo que sí quiere decir estas señales es que el Evangelio debe ser predicado a través del mundo como un testimonio a todas las naciones. Es decir, no que cada persona de cada nación escuchará el Evangelio, sino más bien que el Evangelio llegará a ser parte de la vida de cada nación que no podrá ser ignorado. Y el Evangelio debe conducir entonces a la fe, pero si es rechazado, testificará contra aquellos que rechazaron el Evangelio. Otra de las señales que podemos encontrar acerca de la segunda venida de nuestro Señor es la salvación de la plenitud de Israel. Leamos Mateo 10, 23 y Romanos 11, 25 y 26. Cuando persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Y qué dice Romanos 11, 25 y 26? Y otro que me busque Gálatas 3, 28 y 29. Romanos 11, 25 y 26. Y otra persona que busque Gálatas 3, 28 y 29. Porque no quiero, hermanos, que ignoráis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que aconteció a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en plenitud de la justicia. 26. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará a Jacob de la iniquidad. Estas dos citas que acabamos de ver anteriormente plantean que todo Israel será salvo, pero realmente ¿qué significan estas palabras? Veamos lo que dice Gálatas 3, 28 al 29, para darle más luz a estos versículos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es decir, entonces, ¿quién es el todo Israel que hablan los versículos anteriores? Toda la iglesia, todos los creyentes. Por eso es que la misma Biblia se interpreta ella misma. No podemos decir entonces que solamente va a acontecer para Israel, no, acontece para todos los creyentes que hacemos parte del pueblo del Señor. Entonces, continuamos, podemos decir, cuando el versículo anterior dice, y luego todo Israel será salvo, tiene que ver con la salvación de todos los elegidos, no solamente los judíos, sino también los gentiles, que a través de toda la historia han sido salvos por gracia del Señor. Ahora, el término de Israel es sinónimo de iglesia, judíos y gentiles. Juan Calvino, en uno de sus comentarios con respecto a este pasaje, expresaba lo siguiente. Decía que este pasaje de Romanos apuntaba que todo Israel se refiere a la salvación del número total de los elegidos a través de la historia, y no solamente de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Entonces, la salvación de la plenitud de Israel quiere decir la salvación plena de todos los creyentes. Bueno, una salvación nacional. Correcto. Podríamos decir que es una salvación nacional en cuanto si la nacionalidad es somos hijos de Cristo por gracia. Otra de las señales que podemos ver es las señales que indican oposición a Dios. Y dentro de estas vamos a identificar como son la tribulación, la apostasía, el anticristo. Entonces veamos qué significa la apostasía. Comencemos primero con la tribulación.
La tribulación es una señal que obviamente indica una oposición al reino de Dios por sus enemigos. Y esta señal fue ya predicha por los profetas del Antiguo Testamento. Veamos Jeremías 37 y Daniel 12:1. Jeremías 37. Y Daniel 12:1. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Eso qué significa? Tribulación, persecución para el pueblo de Dios. Ahora, el Señor en el discurso de los olivos, cuando habla con los discípulos, habla de la tribulación como una señal de los tiempos que debe ser esperada por su pueblo a través de todo el periodo entre su primera y su segunda venida. Veamos Mateo 24 del 9 al 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces, mis hermanos, las señales de la tribulación no se restringen únicamente al tiempo final, sino que caracteriza toda la época entre las dos venidas de Cristo, desde su primera hasta su segunda venida. Ya el Señor lo había dicho, que nosotros tendríamos persecuciones, tristezas y aflicciones. Ahora, esta tribulación no será diferente a las experimentadas a través de la historia desde la primera venida, pero sí será mucho más intensa a medida que se acerca el fin de los tiempos. Por último, no hay indicación de que esta llamada gran tribulación por los dispensacionistas sea restringida solo para los judíos y que los gentiles o la iglesia no pasarán a través de ella. Los dispensacionistas dicen una cosa con respecto a la segunda venida de Cristo o con respecto a la gran tribulación. Ya hemos escuchado cuál es la posición de los dispensacionistas con respecto a eso. Como segundo punto, vamos a ver lo que es la apostasía. Esto tiene que ver con respecto a la oposición que se va a presentar a la segunda venida del Señor. La palabra apostasía viene de un verbo griego que significa caer. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4, encontramos lo siguiente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, según de Tesalonicenses, capítulo 2 y 3, capítulo 2, versículos 3 y 4, encontramos la palabra apostasía. La apostasía ocurrirá dentro de la fila de los miembros de la iglesia visible. Aquellos que son verdaderos creyentes no desertarán, pero muchos que han hecho una profesión de fe externa lo harán. Muchos al final de los tiempos apostatarán de la fe, es decir, negarán realmente quién es el Señor y comenzarán a vivir su vida de una manera que su misma vida o con sus mismos hechos negarán la existencia del Señor. Como tercer aspecto, vamos a encontrar en cuanto a la oposición con el Señor, el anticristo. Suena como una película de terror, ¿verdad? Pero desafortunadamente nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es el anticristo. Perdón, es que muchas personas, por ejemplo, uno se encuentra por ahí cualquier persona que le dice, tú eres una apóstata, porque uno de pronto estuvo en una iglesia y luego retoma otra que ve otros principios muy diferentes de acuerdo a lo que uno siente. Entonces tú eres una apóstata porque ya no estás en la iglesia, no sé qué. A mí me lo habían dicho ya. A mí me lo dijeron muchas veces cuando me retiré de la iglesia donde estaba. Pero
Pero ¿qué dice la Escritura con respecto a qué ser apóstata? Es cuando negamos a Cristo como nuestro Señor. Eso será apóstata. Ahora, con respecto al anticristo, vamos a terminar con este tema, porque me queda poco tiempo. Muchos relacionan el anticristo, que habla el apóstol Juan, con el hombre de pecado, que habla el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Pero en toda la Biblia los únicos libros que tratan concretamente el término anticristo son 1 de Juan y 2 de Juan. Veamos entonces qué dice la Biblia con respecto al anticristo, para entonces dar una definición de lo que es el anticristo. 1 de Juan capítulo 2 versículo 22. ¿Quién es el 1 de Juan 2, 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, 1 de Juan 4, del 2 al 3. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo. Y 2 de Juan 7. Segundo de Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, ya el anticristo operaba desde los tiempos de Juan. Y el anticristo tenía que ver con falsos maestros y falsas enseñanzas. El sistema doctrinal y sus enseñanzas contrarias o que ocupara el lugar de Cristo, Juan lo llama anticristo. La relación que se le hace al anticristo con un personaje humano, futuro y poderoso, es netamente dispensacionalista y no es una posición reformada. El anticristo no es una persona, por decirlo. Jesús es el anticristo, el pastor Jesús. Estoy poniendo un ejemplo. No es una persona. El anticristo es todo un sistema que es doctrinal que se opone a la posición de Cristo. Valga la redundancia. No va a ser un presidente específico. No va a ser un presidente específico, o sea, no va a ser una persona que vamos hacia el anticristo, sino que es un sistema que se opone a toda la doctrina cristiana, así como lo acabamos de ver en los pasajes que leímos anteriormente. Entonces, exacto, el anticristo es todo aquello que se opone a Cristo o que le quita el lugar de Cristo, como por ejemplo la enseñanza que dice que Cristo no es Dios, o que una persona o entidad ocupe las atribuciones que le corresponden a Cristo. Eso es el anticristo. 1 de Juan capítulo 2 versículo 18. Es interesante notar en la parte donde dice que todo el que niega que Jesucristo ha venido en carne, este es el espíritu del anticristo. Y ciertamente en esa época estaba el tema de los gnosticismos. El gnosticismo, Entonces correcto. se puede decir que directamente también se estaba expresando hacia esas personas que no creían que eran representativos del anticristo, o sea, se oponían a la doctrina de Dios. Sí, totalmente. Todas aquellas posiciones de la iglesia primitiva que se oponían a la cultura, sino una fuerza malvada que obraría por medio de falsos maestros y falsos profetas. Y otro pasaje es 1 de Juan 2:22, que ya lo habíamos leído anteriormente. Dice lo siguiente: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y aquí sí aparece el artículo o, en griego, o sea que significa él. Y es claro que Juan utiliza este pasaje, el término el anticristo, como refiriéndose a una fuerza particular que se manifiesta en cualquiera que niega a Jesucristo. Por lo tanto, podemos concluir que el anticristo es todo aquello que se opone a Dios y ocupa su lugar. Y para terminar, veamos la naturaleza de la segunda venida de Cristo. Si alcanzo a tocar solo 2 puntitos de la naturaleza. La naturaleza de la segunda venida de Cristo presenta 5 aspectos fundamentales para la escatología reformada. Veamos algunos de ellos rápidamente. Número 1, será una venida personal
Número 2, será una venida audible. Número 3, será una venida visible. Número 4, será una venida gloriosa. Número 5, será una venida repentina. En cuanto a que decimos que será una venida personal, vámonos a Hechos capítulo 1, versículo 11. Y otro que busque rápidamente, Filipenses 3:20. Hechos 1:11, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Cuando me refiero a que será una venida personal, me refiero a que será personal para los creyentes. Aunque la venida del Señor será visible para todos, solamente será personal para los creyentes. Porque recordemos que los creyentes somos los que vamos a ir al encuentro de nuestro Señor. Aquellos que no creyeron en el Señor o los no creyentes, obviamente no van a ver al Señor, pero no van a tener un encuentro personal con Él. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 20? Filipenses 3:20 y cerramos con Colosenses 3:4. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice Colosenses 3:4? Dice lo siguiente: cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, reafirmo lo que dije anteriormente, es personal en cuanto a los creyentes. Son los creyentes los que tendremos un encuentro personal con Cristo en su segunda venida. Decíamos, para cerrar ya decíamos entonces que también será una venida audible. Veamos lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, 17 y con eso cerramos. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Les decíamos que es audible porque el Señor con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Veamos un ejemplo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios descendía al pueblo con gran sonido de trompetas, ejemplo tenemos en Éxodo capítulo 19, versículos del 16 al 18. En el Nuevo Testamento, los reyes o los grandes señores eran recibidos con grandes voces de trompetas para que todo el pueblo tuviera conocimiento de que se acercaba el monarca o el rey. Entonces el Rey de Reyes y Señor de Señores tendrá una llegada triunfal y gloriosa, y grandes voces de trompetas anunciarán su llegada para que todo el mundo tenga conocimiento de su entronización plena. Entonces, en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que el Señor vendrá en silencio. Por el contrario, la segunda venida del Señor será un evento público que todos, absolutamente todos, vamos a observar. Bueno, los que estemos cuando eso ocurra. No lo sabemos porque el tiempo solamente lo sabe el Padre. Mis hermanos, terminemos allí por cuestiones de tiempo. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias.